Hola a todos, continuando con nuestro curso de nutrición deportiva y alto rendimiento y luego de haber visto lo que eran todas esas estrategias nutricionales para potenciar las adaptaciones al entrenamiento de atletas de alto rendimiento, ya podemos pasar a la unidad 3, que es el desarrollo de planes nutricionales para el alto rendimiento también. Y para poder desarrollar estos planes nutricionales vamos a hablar de deportes específicos dentro de los diferentes grupos de deporte. Esta semana vamos a hablar de deportes que se encuentran dentro del grupo de deportes de velocidad y fuerza rápida y deportes de los que se encuentran dentro del grupo de deportes de resistencia. Vamos a hablar de las características más distintivas del entrenamiento, cuáles son los problemas más importantes que se encuentran nutricionalmente hablando en los mismos, para así después al final de la unidad poder ver algunos ejemplos y cómo vamos a desarrollar planes nutricionales para estos diferentes deportes. Los deportes de velocidad y fuerza rápida tenemos algunos aquí que son los que nos vamos a enfocar, que son el atletismo velocidad, la disciplina de atletismo velocidad, natación velocidad, el levantamiento de pesas y lanzamientos. Eh, hay que recordarnos que en este tipo de deportes se necesita un desarrollo bastante alto de la potencia y son deportes donde se hacen esfuerzos de corta duración y de alta intensidad. Por lo tanto, eh, se, eh, el sistema de fosfágenos y el sistema glucolítico anaeróbico son los dos sistemas predominantes que se utilizan durante estos esfuerzos en este tipo de deportes. Y hablando de deportes específicos, ahora vamos a hablar de los eventos de atletismo de velocidad. Aquí entran los 100, los 200, los 400 metros planos, los 4 por 100 metros y los 4 por 400 metros de relevos. Y también se consideran de velocidad los 100 metros con vallas en mujeres y 110 metros y 400 metros con vallas en hombres. Esto sí es importante que lo tomen en cuenta porque digamos que llega un atleta y nos dice que es de 400 metros planos, pues ya, ya nosotros vamos a tener la idea de que entonces estamos hablando de velocidad en atletismo. ¿Cuáles son las características principales del entrenamiento de este tipo de eventos? Em, la, lo que se busca a lo largo de un macrociclo de entrenamiento es que los atletas desarrollen diferentes capacidades físicas y las más importantes en este tipo de eventos son la velocidad, la resistencia a la velocidad, la potencia, la técnica es muy importante y la flexibilidad. Y dependiendo de la fase de entrenamiento en que se encuentran los atletas y el tipo de evento, los atletas suelen tener una o dos sesiones de entrenamiento al día, pero generalmente son dos sesiones. Continuando con las características del entrenamiento, al inicio a los atletas generalmente realizan ejercicios para desarrollar la habilidad de generar potencia relativa al peso corporal. Por lo tanto, esto envuelve entrenamientos con pesas y más o menos un tercio de la carga total de trabajo es hecha en el gimnasio. Y por otro lado, se trata también de refinar la técnica en adición a las sesiones de correr en la pista. Para esto, las sesiones de entreno son conducidas para también mejorar la velocidad de la pierna o la elevación de la rodilla, por ejemplo. Cuando ya se va acercando la etapa de competencia, el trabajo en la pista incrementa para incluir más intervalos y sprints. Y a pesar de que el trabajo técnico y de gimnasio aún se mantienen. También aquí en esta etapa se utiliza entrenamiento pliométrico para desarrollar las propiedades elásticas del músculo, incrementando la potencia explosiva y la rigidez del músculo para el tiempo de inicio de la velocidad y también para mejorar la habilidad de almacenar y reusar la energía elástica para correr y saltar. Siempre cuando nosotros estemos evaluando a un atleta, nosotros tenemos que preguntar todas estas características del entrenamiento porque esto es generalmente cómo se entrena a un atleta de velocidad, de atletismo de velocidad. Pero cada entrenador va a tener
sus diferentes planes de entrenamiento y objetivos en las sesiones específicas de entrenamiento, y sí es bien importante que caractericemos nosotros mismos cómo es ese entrenamiento de nuestro atleta. Ahora, ¿cómo son las características físicas de estos atletas? Estos atletas deben tener una alta masa libre de grasa, es decir, tienen que tener porcentajes de grasa mínimos y el desarrollo muscular suficiente tanto en el tren superior como en el inferior para producir potencia explosiva en un corto periodo de tiempo. En los eventos de velocidad con vallas se vuelve bastante importante tener niveles bajos de grasa, aún más que los otros eventos, ya que el atleta debe moverse en contra de la gravedad. Cuando salta, cuando salta es que es más importante esta parte, ¿verdad? Y la estatura y la longitud de la pierna juegan un papel fundamental porque va a influenciar en la longitud de zancada, o sea que va a tener una ventaja un atleta que tenga una alta estatura, pero también ahí podría servir bastante medir los índices de proporcionalidad para ver qué tan largas son las extremidades inferiores con relación al tronco. Los atletas que compiten en velocidad con vallas deben ser altos y en este caso, este tipo de evaluación, que es los índices de proporcionalidad, podría ser un elemento importante para el entrenador, porque ellos tienen que tener piernas relativamente largas para poder pasar bien adecuadamente las vallas. ¿Cuáles son los problemas nutricionales más comúnmente encontrados en estas disciplinas? Primero, lograr bajos niveles de porcentaje de grasa. A pesar de que muchos sprinters de alto rendimiento logran alcanzar su peso y porcentaje de grasa ideal para la competencia, como una consecuencia natural de la genética y el entrenamiento, otros se someten a regímenes de alimentación de pérdida de peso y este es como su foco principal y se olvidan tal vez de los otros objetivos de la nutrición deportiva. Entonces aquí tenemos que tener tenemos que poner una especial atención y lograr que el objetivo del porcentaje de grasa se logre, pero también no dejando a un lado los demás aspectos importantes de la alimentación en este tipo de atletas. Luego, otra problemática nutricional es que ellos sí deben de incrementar la masa muscular y la fuerza. Y por lo tanto, al inicio, si se recuerdan del entrenamiento, es cuando los atletas incrementan las sesiones en el gimnasio para incrementar la fuerza y la potencia muscular. Por lo tanto, en este periodo o cuando el atleta se los comente o el entrenador se los indique, es que se debe poner una especial atención en la alimentación para promover los procesos de recuperación sobre todo y la síntesis de proteína muscular. Tenemos que estar bien pendientes de la alimentación post-entreno, de la suplementación, por ejemplo, o la alimentación antes de dormir, porque eso también mejora los procesos de recuperación y las estrategias nutricionales para este fin que habíamos hablado con anterioridad. ¿Y qué es lo que le tenemos que poner especial atención al momento de desarrollar un plan nutricional? ¿Cuáles van a ser los objetivos de este? Primero, que tenemos que proveer la cantidad de energía y nutrientes suficientes para las necesidades de los entrenamientos y la competición. Aquí tenemos que asegurar las reservas, de que hayan suficientes reservas de glucógeno para sesiones de entrenamiento donde hay bastantes repeticiones de sprints y, por ejemplo, de resistencia a la velocidad, porque no tenemos que olvidar que aunque en este deporte no se enfatiza mucho el consumo de carbohidratos como deportes de fondo. Aquí también es importante que pongamos atención para este tipo de sesiones de entrenamiento, el consumo de carbohidratos. También debemos de proveer diferentes planes de alimentación a lo largo de la semana, según los diferentes tipos de entrenamiento. Por eso es bien importante preguntar cómo son las características de los entrenos a lo largo de la semana. Y tenemos que asegurar la alimentación a lo largo del día con las refacciones necesarias, sobre todo para promover los procesos de recuperación y adaptación al entrenamiento. Ahora vamos a hablar de la natación y específicamente de la natación de velocidad. Aquí se incluyen las distancias de 50 y 100 metros.
Todos sabemos que la natación es un deporte altamente técnico y los atletas élite de este deporte generalmente empiezan sus regímenes de entrenamiento en las edades tempranas de la adolescencia y ellos pueden empezar a competir tan jóvenes como en los años cuando tengan 14 años y retirarse en sus años 20, por ejemplo. Pero hay sí algunos medallistas olímpicos que se han retirado a los 30 o 40 años. En la natación vamos a tener varios estilos, el libre, el pecho, la mariposa y el combinado. Ahora ya hablando un poco de las características del entrenamiento, tenemos que decir que ya a las edades de alrededor de 12 a 13 años muchos nadadores ya tienen un compromiso serio de entrenamiento y las sesiones de entreno por lo mismo de las edades en las que ellos están entrenando, generalmente empiezan muy temprano, de 5 a 7 a.m. y en la tarde de 4 a 6 p.m. Y esto para que se pueda hacer antes y o después del colegio. Continuando con las características del entrenamiento, típicamente un nadador hace de 6 a 12 sesiones de entrenamiento en la piscina. Estas sesiones de entreno consisten en primero en un calentamiento aeróbico y luego ellos nadan, así como hacen ejercicios para mejorar la técnica y practican las tácticas de la competencia. También se incluyen sets de intervalos y repeticiones, variando las intensidades, la duración y el tiempo de recuperación. Las distancias cubiertas en cada sesión para un típico sprinter es alrededor de 1000 a 2000 metros de alta calidad. Y los nadadores élite pasan alrededor de 20 a 30 horas entrenando a la semana, porque también se incluyen sesiones secas que les llaman para realizar estiramientos, flexibilidad, hacen entrenamientos con pesas, eso típicamente lo hacen de 2 a 3 sesiones a la semana. Y algunos nadadores que también realizan otros entrenamientos cruzados como de correr y andar en bicicleta. Esto lo hacen particularmente al inicio del macrociclo de entrenamiento como una fase de acondicionamiento. Ahora, ¿cuáles van a ser las características físicas necesarias en este deporte? Es importante enfatizar que para alcanzar el éxito en la natación, los nadadores deben producir altos niveles de potencia, que es aplicado en una alta y refinada técnica para moverse en contra de la resistencia del agua. Entonces, para producir la potencia requerida, los nadadores deben tener un adecuado desarrollo muscular, especialmente en el tren superior, como la espalda, el pecho, brazos y hombros. Pero ellos también necesitan piernas fuertes para patalear y generar velocidad al inicio y en los giros sobre todo. La altura es algo muy importante para los atletas de velocidad de natación, ya que los cuerpos y brazos largos proveen una ventaja biomecánica que ayudará a que sean más veloces. Y algo bien interesante es que la flotabilidad del cuerpo en el agua va a reducir el costo de energía para mover el cuerpo. Por lo tanto, los nadadores élite tienden a tener mayores niveles de grasa corporal que otros atletas élite de otras disciplinas. Pero en los últimos años ha habido una tendencia para disminuir el porcentaje de grasa en estos atletas, aunque no está claro si esto contribuye en una buena medida a optimizar el rendimiento deportivo. Sin embargo, los atletas actualmente son más magros y han alcanzado mejores tiempos, pero todavía no está claro cómo esto se relaciona, lo de la grasa con el rendimiento, o si es porque han mejorado también las técnicas de entrenamiento. ¿Cuáles son entonces los problemas nutricionales comunes encontrados en esta disciplina? Existe un traslape entre las demandas energéticas para los altos volúmenes de entrenamiento con las demandas nutricionales propias de la adolescencia. Y como las necesidades de energía y nutrientes son elevadas, también para el crecimiento y el desarrollo, a los atletas jóvenes a veces se les dificulta comer las cantidades requeridas para llenar estos requerimientos. También los desayunos tienden a comerse, si es que se hacen, en el camino al entreno,
ya que las sesiones de entreno generalmente son muy temprano en la mañana y a veces no lo comen porque también refieren que tienen náusea cuando llegan al entreno y porque si no se tendrían que levantar mucho más temprano para poder desayunar. Debido a que se está en la adolescencia, muchas atletas mujeres tienden a tener problemas para llegar a los porcentajes de grasa ideales, ya que en esta etapa es donde se incrementan los depósitos de grasa en las mujeres por todos los cambios hormonales por los que pasan. Y también hay una gran dificultad para comer a lo largo del día, debido a que ellos tienen una agenda bastante ocupada entre las sesiones de entrenamiento, el colegio, que al final no les deja mucho tiempo para tener una vida social ni comer las cantidades de alimentos que ellos deberían de estar consumiendo. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos del plan nutricional? Primero, tenemos que lograr cubrir las altas demandas de energía requeridas tanto para el deporte como para los procesos de crecimiento y desarrollo por el que están pasando estos atletas. Y esto puede ser un gran reto, pero es algo que hay que tener en mente a la hora de planificar la alimentación. Para esto se pueden utilizar diferentes estrategias, como incrementar el número de comidas y refacciones al día, con alimentos con alta densidad energética, además que los atletas tengan una lonchera, por ejemplo, donde puedan tener diferentes alimentos y de esta manera los puedan tener accesibles en el horario en que se los hemos recomendado. También tenemos que maximizar los procesos de recuperación de las sesiones de entrenamiento diarias y para esto, además de proporcionar las recomendaciones de alimentación post-entreno y en la noche, hay que recalcar la importancia de las horas del sueño para lograr este fin de mejorar los procesos de recuperación. Promover también o proporcionar un plan de hidratación de acuerdo a las necesidades individuales. Los atletas ya vimos que entrenan largas horas y esto generalmente es bajo el sol y a veces no están conscientes que ellos están perdiendo agua a través del sudor, ya que como están en una piscina, no lo ven de esta manera. Por lo que es bien importante poder calcular el índice de sudoración de los mismos y la forma como varía de cómo se hace en una persona que no es de natación. Es que el peso del inicio, ellos deben de mojarse completamente y se deben de secar con una toalla lo más que puedan, tanto el cuerpo como el pelo. Y después cuando salen de la piscina, ahí se toma el peso, ¿verdad? Y después cuando salen de la piscina se deben volver a secar lo más que puedan el cuerpo y el pelo con la toalla y de ahí se toma el peso y de ahí todos los demás, el procedimiento que se había aprendido es exactamente el mismo. Además, debemos promover la optimización de la composición corporal para alcanzar niveles, sobre todo para alcanzar niveles óptimos de grasa corporal, y esto es más importante en las mujeres adolescentes por estos procesos hormonales por los que ellos están atravesando, y para esto debemos proporcionar planes de alimentación que estén orientados a este fin. Ahora pasando a los deportes de levantamiento de pesas y lanzamientos en atletismo, podemos decir que ambos deportes requieren una combinación de potencia, técnica y flexibilidad. Son bastante complejos y el rendimiento es basado en la generación de la potencia explosiva por pocos segundos. Por lo tanto, va a depender casi exclusivamente del sistema anaeróbico y sobre todo del sistema de fosfágenos. Las reservas de ATP y fosfocreatina son usadas para un solo esfuerzo, las cuales son regeneradas relativamente rápidas. Ya dijimos que se regeneran en alrededor de 2, 3 hasta 5 minutos. Los lanzamientos de jabalina, bala y disco, los atletas van a competir contra otros en una competencia abierta, mientras que en el levantamiento de pesas los atletas van a ser agrupados por categoría de peso, y en esto también nosotros tenemos que saber cuál es la categoría de peso del atleta, porque con base en esto nosotros también tenemos que empezar a planificar la alimentación, y si el atleta tiene que bajar de peso o subir de peso para la categoría que compite, tenemos que empezarla desde la etapa de preparación general. Y dependiendo del evento entre el levantamiento de pesas y el lanzamiento,
la interrelación de la técnica y la habilidad van desde pequeñas hasta complejas y estos eventos son bastante técnicos y requieren mucha flexibilidad y control. ¿Cómo son las características de los entrenamientos de estas disciplinas? Los levantadores de pesas se concentran en el entrenamiento de pesas sobre todo, que envuelve una técnica refinada y flexibilidad, mientras que los lanzadores van a dividir su tiempo de entrenamiento entre el entrenamiento de pesas, correr y trabajo de velocidad, flexibilidad y también de la técnica. Se van a realizar entrenamientos con pesos libres, sobre todo. También se pueden utilizar máquinas. Se usa mucho pliometría y velocidad de carga. Entonces al inicio se van a realizar más entrenamientos de pesas para incrementar el músculo, por lo que el número de sets y repeticiones en las sesiones de pesas es bastante alto. Esto va a ayudarles a mejorar la fuerza, pero sobre todo va a estimular el crecimiento muscular. Y ya cuando se acerca la etapa competitiva, las repeticiones se reducen y los pesos se incrementan para aumentar la potencia de los atletas. Y hablando de las características físicas de estas disciplinas, tenemos que ver que como la fuerza está bastante relacionada a la masa muscular, un lanzador o levantador típico debe presentar un alto peso corporal y masa muscular. Los levantadores de pesas que clasifican según categoría de peso muestran una gran variedad de pesos corporales y diferentes niveles de porcentaje de grasa. Generalmente los que son levantadores de pesos altos o de divisiones de peso mayores tienden a tener un poquito más de porcentaje de grasa. En los eventos de tiro donde no hay pesos límites, la grasa también podría estar alta, inclusive para los estándares requeridos. Y a menos que el extra de grasa interfiera con la técnica o ponga su salud en general en peligro, no se tiene tanta preocupación por este aspecto. No es tan crítico como porque no se espera que este pueda afectar de forma negativa el rendimiento como lo afectaría en otros atletas. Lo que sí es que hay una excepción. La excepción serían los lanzadores de jabalina, que sí deben de correr antes de tirar la jabalina y necesitan generar la mayor cantidad de velocidad que les sea posible sobre una distancia determinada. Entonces para esto sí necesitan tener menos porcentaje de grasa para tener más velocidad. Por lo tanto, con los otros casos, con los levantadores de pesas, con cualquier división de peso, uno podría esperar que los atletas deberían de tratar de maximizar su fuerza a través de incrementar su masa libre de grasa, teniendo bajos niveles de grasa corporal, pero los levantadores están menos preocupados que otros atletas que compiten por categoría de peso en mantener o disminuir su porcentaje de grasa corporal. ¿Cuáles son los problemas nutricionales comúnmente encontrados en estas disciplinas deportivas? Las preocupaciones principales de estos atletas están centradas en la ganancia de masa muscular y la fuerza, pero para esto, estos atletas deben de tener la correcta genética. También para lograrlo, deben de tener la correcta carga de entrenamiento y el correcto régimen alimentario. Hay atletas que por más que entrenen, por más que se cambie el estímulo del entrenamiento o se hagan modificaciones en la dieta, no tienen la genética para generar grandes desarrollo muscular, por ejemplo. Entonces también esto lo tenemos que tomar en cuenta y de la mano con el entrenador, ver si este atleta realmente está en la disciplina correcta, dependiendo la genética que tiene para ganar masa muscular. El correcto régimen alimentario, eso lo vamos a ir determinando, individualizando al atleta con las cantidades y el timing de los nutrientes de acuerdo a las sesiones de entrenamiento que hace. Pero a veces es necesario ir modificando ciertas cosas de la alimentación por si vemos que un atleta se estanca y ya no sigue ganando masa muscular, por ejemplo. También entre estos atletas se ve mucho consumo insuficiente de carbohidratos porque como
La mayoría se centra en el consumo de proteína para la ganancia de músculo, no le ven la importancia a los carbohidratos para optimizar su rendimiento deportivo, pero sí hay que recordarles que el consumo de los mismos es necesario para crear este ambiente anabólico favorable para la síntesis de proteína y retención de músculo. Todos sabemos que un solo levantamiento de pesos va a depender exclusivamente del sistema de fosfágenos, pero a medida que se hacen las repeticiones de este levantamiento, se va a incrementar la dependencia del sistema glucolítico anaeróbico y por ende los carbohidratos también. Entonces, al proveer una suficiente cantidad de carbohidratos, vamos a crear un ambiente además hormonal favorable, porque vamos a incrementar los niveles de insulina, reducir el cortisol, y esto va a reducir el catabolismo proteico y promover la ganancia de músculo. Otro problema que se ve en estos tipos de deportes, sobre todo más que nada en el levantamiento de pesas, porque ellos compiten por categoría de peso, es llegar al peso de la división. Por lo tanto, nosotros sí tenemos que trabajar desde la etapa de preparación general para planificar, ya sea que el atleta tenga que subir o bajar de peso, y tratar de que la reducción de calorías no sea tan significativa como para que afecte el rendimiento deportivo. Y estos serían básicamente los problemas que más comúnmente encontramos en estas disciplinas. ¿Cuáles serían entonces los objetivos del plan nutricional de estos atletas? Primero, tenemos que proveer un adecuado consumo de calorías, porque si no damos este adecuado consumo de calorías, no vamos a lograr la ganancia de masa muscular. Entonces, a veces cuesta un poquito con este aspecto, porque ahí tenemos que jugar con dos principios que se contradicen. Para ganar músculo necesitamos aumento de calorías, y si queremos que el atleta también reduzca su porcentaje de grasa, tenemos que restringir de alguna manera las calorías. Entonces, tenemos que ir jugando con estos valores, y sobre todo las restricciones que se hacen son más dirigidas a azúcares simples, a harinas refinadas, al consumo de frituras, ¿verdad? Tratando de mantener un buen consumo de calorías para que se logre la ganancia de músculo. Luego tenemos que proporcionar una cantidad suficiente de proteína sin pasarnos de las recomendaciones para el deporte, porque como mencioné en la diapositiva anterior, la mayoría de estos atletas se centran mucho en el consumo de proteína, que puede ser incluso hasta más del límite superior, que habíamos hablado que hasta 2 gramos por kilogramo, pero inclusive ahora hay estudios donde hasta 3 gramos por kilogramo de peso se podrían dar a un atleta o pensar dar a un atleta de este tipo de deportes. También tenemos que maximizar la recuperación de las sesiones de entrenamiento, y esto es básico para la síntesis de proteína, como hablamos en los deportes de velocidad. También proporcionar una cantidad suficiente de carbohidratos, como mencionamos en la diapositiva anterior. Y tenemos que optimizar la relación potencia-peso, reduciendo el porcentaje de grasa corporal, a pesar de que ya vimos que en las categorías de peso mayores, por ejemplo, en el lanzamiento de disco o en el lanzamiento de bala, no hay tanto problema y generalmente no afecta el porcentaje de grasa al rendimiento. En las divisiones menores de peso, de levantamiento de pesas y también de lanzamiento de jabalina, el porcentaje de grasa sí juega un papel importante. Por lo tanto, es necesario que nosotros orientemos también la alimentación a llegar a estos niveles de porcentaje de grasa para optimizar esta relación de potencia-peso y que también el rendimiento se vea afectado de forma positiva. Y ahora vamos a hablar de los deportes de resistencia, dentro de los que vamos a mencionar a las disciplinas de carrera de largas distancias de atletismo, triatlón, natación de largas distancias y ciclismo ruta. Y las particularidades de cada uno de estos deportes, recordando de que el sistema energético predominante en este tipo de deportes es el sistema aeróbico. ¿Cuáles son las características principales de los entrenamientos? Las sesiones de entreno en atletas élites
acumulan alrededor de distancias aproximadas de 150 a 200 kilómetros semanales, lo cual es bastante alto. Y generalmente los atletas van a realizar 2 sesiones de entreno, como la mayoría de atletas de alto rendimiento. Y en los entrenos se busca mejorar tanto la capacidad aeróbica a través de recorridos de larga distancia y menor intensidad, así como mejorar la capacidad anaeróbica y velocidad a través de sesiones en la pista y donde se utiliza más que nada intervalos. Algunos corredores también incluyen en su programa de entreno carreras dentro del agua y entrenamiento de pesas, pero esto es poco frecuente. Y otras estrategias de entrenamiento que se utilizan es hacer campamentos de altura y además hacer campamentos de aclimatización al calor, por ejemplo, antes de una competencia que se sabe que se va a desarrollar en un ambiente caluroso, por ejemplo. ¿Cuáles son las características físicas de los atletas de estas disciplinas? Los atletas de estas disciplinas necesitan una máxima capacidad aeróbica y la habilidad de utilizar una alta fracción de esto por largos periodos. Los atletas tienen un peso liviano, baja musculatura en el tren superior e inferior y bajos niveles de grasa corporal. Y hay evidencia que los corredores élite, por ejemplo, tienen particularmente bajos niveles de grasa corporal en sus piernas. Y se ha visto que la eficiencia de la corrida de los corredores élite en el este de África se debe a sus piernas y talones ligeros y sus más elásticos tendones de Aquiles, lo cual es un dato bien interesante. Los atletas generalmente tienen un físico pequeño y al ser pequeño eso les hace más fácil regular su temperatura corporal. Si por ejemplo deben de correr en condiciones calurosas, que esto es lo que pasa generalmente. Típicamente un corredor de una complexión normal va más despacio en una competencia bajo el calor y alta humedad, porque deben reducir la acumulación del calor metabólico para compensar la absorción del calor ambiental. En contraste, los atletas de complexión pequeña producen una menor cantidad de calor. Esto es más que nada gracias a su bajo desarrollo muscular, y con esto logran alcanzar una mayor eficiente disipación del calor generado, lo que los ayuda a ir un poco más rápido y tener mejores rendimientos durante las carreras. ¿Cuáles son los problemas nutricionales comunes encontrados en esta disciplina deportiva? Primero, la recuperación y el consumo de carbohidratos a veces es un poco difícil, porque ellos, debido a las largas distancias recorridas y al alto volumen de entreno, en su mayoría van a entrenar 2 sesiones al día, les hace difícil que consuman las cantidades suficientes tanto de carbohidratos como de calorías en general. Hay que recordarnos que las necesidades de carbohidratos son alrededor de 8 a 12 gramos por kilogramo al día, y alcanzar esto al final no es tan fácil. Hay que usar diferentes estrategias. Y luego de una sesión de larga distancia de entrenamiento a carrera, no solo se van a depletar las reservas de glucógeno, sino que también el correr causa algún daño a las fibras musculares, y esto puede retrasar la recuperación diaria de glucógeno. Por eso también es muy importante lo que es la alimentación y la reposición de glucógeno de carbohidratos post entreno, para recuperar el glucógeno muscular y hepático, y también la alimentación previa a dormir. También hay problemas con relación a los bajos niveles de peso y grasa corporal. Estos bajos niveles de grasa corporal son primeramente el resultado de factores genéticos y de los grandes volúmenes de entreno, pero hay atletas que sí deben de cuidar bastante sus hábitos de alimentación para asegurar que alcancen estos niveles de grasa requeridos. También hay un poco de fobia al consumo de calorías, y la triada del atleta femenina es uno de los problemas bastante frecuentes en estas disciplinas. Los estudios demuestran que las atletas corredoras mujeres
reportan un bajo consumo de calorías, más bajo de lo que se espera para el entrenamiento que realizan. Y al final empiezan a restringir su alimentación y van teniendo menos necesidad de comer porque el cuerpo se va adaptando a tener bajos niveles de energía disponible para reducir sus propios requerimientos de energía. Entonces se ha visto que existe una alta prevalencia de desórdenes de alimentación entre mujeres corredoras y lo que se refiere al término de tríada de la atleta femenina es muy frecuente en las corredoras mujeres y es un término que se refiere a una atleta que tiene desórdenes de alimentación, amenorrea y osteoporosis o baja densidad mineral ósea. Otro problema que se ve muy frecuentemente en este tipo de atletas es la deficiencia de hierro. Recordemos que los atletas de largas distancias, especialmente las mujeres corredoras, están en mayor riesgo de desarrollar deficiencia de hierro o anemia. Y cuando se corre, por ejemplo, hay pérdidas de hierro a nivel gastrointestinal por el golpe del pie en el suelo. También hay pérdidas por el sudor y también por el daño que se produce en los glóbulos rojos por la misma corrida. Y probablemente los requerimientos de hierro en estos corredores, especialmente las mujeres, sea más alto. Entonces son tal vez las 4 cosas que más hay que ponerles atención a los atletas de estas disciplinas. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos del plan nutricional de esta disciplina deportiva? De esto ya hemos hablado un poquito más a fondo cuando hablamos en la unidad 2 de las estrategias nutricionales para potenciar las adaptaciones al entrenamiento de resistencia. Y esto es como un resumen para este tipo de disciplina, de que es lo que tenemos que enfatizar a la hora de realizar un plan nutricional. Debemos proveer estrategias que permitan llenar las reservas de glucógeno muscular y hepático. Para esto nosotros ya tenemos las recomendaciones establecidas. Proporcionar directrices de alimentación con énfasis en realizar cargas de carbohidrato previo a las competencias. Ya dijimos que inclusive hacer un día de carga de carbohidratos, aumentar hasta por lo menos 10 gramos de carbohidrato por día, podría mejorar el rendimiento deportivo en este tipo de atletas. Luego tenemos que optimizar la hidratación y el reabastecimiento de energía a través de un plan individualizado de hidratación, con lo que tenemos que realizar también pruebas de índice de sudoración y además el consumo de carbohidratos durante las carreras, que para esto también ya tenemos las normativas y las recomendaciones al respecto. También tenemos que maximizar los procesos de recuperación de las sesiones de entrenamiento, al igual que en los demás disciplinas deportivas, y proveer las cantidades de micronutrientes suficientes, sobre todo tener un especial énfasis en el hierro para prevenir deficiencias del mismo. Para esto sí tenemos que estar bien pendientes de los exámenes de laboratorio, de hemoglobina, hematocrito, sobre todo también ferritina sérica y transferrina sérica, que nos dan un complemento para nosotros poder determinar si el atleta tiene anemia o no, y para ver qué estrategias nutricionales o de suplementación tendríamos que adoptar si nos encontráramos con un tipo de problema de anemia, por ejemplo. Ya pasando a lo que es el triatlón, podemos decir que el mismo debutó como deporte olímpico en el año 2000 en los Juegos de Sydney, Australia. Y este es un evento que se le llama evento multideporte y los competidores completan un evento de natación, de ciclismo y carrera. Y la distancia cuando es olímpica, si es olímpica, la distancia que recorren es de 1.5 kilómetros de nadar, 40 kilómetros de bicicleta y 10 kilómetros de carrera. ¿Cuáles son las características del entrenamiento de un atleta de triatlón? Algo bien importante es que los entrenamientos de triatlón consumen bastante tiempo. Y un entrenamiento típico de triatlón a la semana, ellos completan alrededor de 10 a 15 kilómetros de natación, 200 a 300 kilómetros de ciclismo y 40 a 60 kilómetros de carrera. Y lo que yo he visto con mis atletas es que ellos en las mañanas entrenan ya sea carrera o ciclismo y en la tarde siempre hacen natación.
lo único que intercalan es la carrera o el ciclismo, porque la natación sí juega un papel muy importante y es donde ellos tienen que ser más rápidos para poder, y eso más o menos va a determinar el éxito en las competencias. También hay una especial atención en mejorar la capacidad aeróbica en donde se van a incluir algunas sesiones de intervalos y los entrenamientos de fuerza y condición física generalmente se realizan en la etapa de preparación general. ¿Cuáles son las características físicas de los triatletas? Al igual que con los corredores de larga distancia, el rendimiento en el triatlón se ve mejorado cuando se tienen bajos niveles de grasa corporal. Entonces, los atletas de este deporte suelen tener bajos niveles de grasa corporal que son comparables a los que se tienen a los niveles de grasa que tienen los corredores de larga distancia como los maratonistas. Sin embargo, debido a la natación, los triatletas tienden a activar más los músculos del tren superior, por lo tanto su masa muscular tiende a ser más alta que un corredor de maratón, por ejemplo. Y la musculatura extra suele estar en el pecho, brazos y hombros. ¿Cuáles son los principales problemas nutricionales que se encuentran entre los atletas de triatlón? Muchos de ellos, y sobre todo a nivel internacional, tienen regímenes de alimentación extremos y muchos también tienden a leer bastante sobre nutrición, suplementación, etcétera, y algunos hasta se vuelven expertos en detectar alimentos malos que eliminan completamente de su alimentación. Y esto a la vez puede resultar en problemas a la hora de consumir las cantidades de energía necesarias. Por ejemplo, también tienen niveles excesivamente bajos de grasa. Esto es causado muchas veces como consecuencia de los regímenes de alimentación extremos que se habló anteriormente, pero es algo que la mayoría de los triatletas persigue. Pero sí hay que hacerles entender a los atletas que deben de reconocer que si los niveles de grasa corporal bajan demasiado, eso ya puede afectar la salud y que tienen que perseguir niveles de grasa que están dentro de los rangos de lo saludable, aunque sean los rangos más bajos de los límites inferiores que se piden tanto para un hombre o como para una mujer. También tienen requerimientos elevados, bastante elevados de energía, y existen muchas razones por las cuales los triatletas se les cuesta llenar sus requerimientos de energía, y uno de ellos ya se mencionó con estos regímenes de alimentación extremos. Otros es porque terminan muy cansados después de las sesiones de entreno, como para cocinar o incluso para comer. Y a veces también porque ellos tienden a consumir altas cantidades de fibra, lo que hace que se sientan muy llenos la mayor parte del tiempo. Luego también, al igual que los atletas de larga distancia, también tienden a tener eh, bajos niveles de hierro, y también pueden presentar las mujeres la tríada de la atleta femenina. Por el otro lado, a algunos triatletas les cuesta alcanzar la grasa corporal deseada a pesar de los grandes volúmenes de entreno, y a ellos es donde hay que crearles la conciencia opuesta de mejorar hábitos de alimentación para lograr los niveles de grasa corporal deseados. Yo tengo una atleta de triatlón que también pueden tener en su mente que como hacen tantos volúmenes de entreno, se les da derecho a comer más de la cuenta. Y entonces en este caso, con esta atleta específicamente, pues tenía mucho problema de consumo de alimentos chatarra y comidas altas en azúcar. Y no se puede imaginar la lista de alimentos que me mencionaba cada vez que llegaba a las reconsultas, y obviamente nunca lográbamos que bajara su porcentaje de grasa hasta que un día pues ya agarró conciencia de cómo esto le puede afectar en su rendimiento, y entonces sí se está cuidando más este tipo de alimentación, pero es algo que hay que trabajar individualmente, como puede ser que un atleta se le vaya la mano para bajar porcentaje de grasa, también puede pasar el otro extremo que cueste que el atleta baje su porcentaje de grasa. Los objetivos del plan nutricional en triatlón son básicamente los mismos que se mencionaron para los corredores de larga distancia. Yo solo se los volví a copiar acá para que no los pierdan de vista, pero no son exactamente iguales porque
las disciplinas se parecen y más que nada hay que poner atención a los problemas que mencioné anteriormente para tenerlos en cuenta y con base en eso y la evaluación que se le hace al atleta, pues ya determinar cuáles van a ser los objetivos individuales del atleta que estamos atendiendo. Con relación a la natación de larga distancia, no vamos a hablar muchas especificidades, solo esta pequeña diapositiva, porque las características ya se mencionaron cuando se habló de la natación de velocidad. Solo para que sepan, las distancias que se acumulan a la semana de un nadador de distancia son alrededor de 30 a 70 kilómetros, a diferencia de los 1000 a 2000 metros que acumula un sprinter. Por lo tanto, sí hay que tener una especial atención al consumo de carbohidratos en el día y a lo largo de los entrenos, así como la hidratación durante los mismos y lograr llenar los requerimientos de energía para los altos volúmenes de entrenamiento puede ser un reto, como ya se había visto también en la natación de velocidad. Entonces, básicamente aquí lo que tenemos que recordar es como que las estrategias nutricionales que se requieren para mejorar las adaptaciones a los entrenamientos de resistencia. Y la diferencia en las características es que ellos acumulan más distancias de entrenamiento que lo que hacen los nadadores de velocidad. El ciclismo de ruta es un deporte bastante popular y deben de recordarse que está el Tour de France, por ejemplo, que es bastante visto por las personas. Aquí las características del entrenamiento, básicamente los ciclistas élite típicamente van a recorrer alrededor de 25.000 a 35.000 kilómetros al año, lo cual es bastantes distancias. Y ellos sí, la mayor parte del tiempo se la pasan en la ruta. Lo que buscan al inicio de la etapa de preparación general, es que logren mejorar la composición corporal, reduciendo la masa corporal y los niveles de grasa corporal también. Para esto se utilizan técnicas de entreno de intervalos, entrenamientos de altitud, etcétera, para mejorar el rendimiento. Sin embargo, las competencias inclusive se toman partes muy importantes del entrenamiento y se ha visto que las máximas potencias son alcanzadas únicamente durante las competencias. Entonces, su entrenamiento básicamente es salir y hacer largas distancias y ahí es donde juegan las diferentes técnicas con lo de los intervalos cuando ya están en la ruta. ¿Cuáles deben de ser las características físicas de un atleta de ciclismo de ruta? Un ciclista de esta disciplina debe poder generar la potencia necesaria para moverse eficientemente en contra de la resistencia de la rodadura y en caso en contra también de la gravedad cuando se va cuesta arriba. Las características más importantes para un ciclista de ruta son una alta capacidad aeróbica y la habilidad de sostener la potencia a un alto porcentaje de su máxima capacidad. Todos los ciclistas buscan tener bajos niveles de grasa corporal, que va a ayudarles a mejorar su rendimiento deportivo. Y esto porque también les ayuda a incrementar su relación potencia-peso. Y son generalmente ligeros y de complexión pequeña. ¿Cuáles van a ser los principales problemas nutricionales encontrados en estos atletas? Las largas distancias recorridas por los ciclistas hacen que las demandas energéticas y de proteína, vitaminas y minerales sean bastante altas, lo que puede ser difícil de cubrir. Además que los niveles de grasa corporal y peso corporal, ellos están muy pendientes y además de estar preocupados por bajar sus niveles de grasa corporal, también están interesados en bajar su masa corporal y muchas veces a expensas del músculo. Y no sé si ustedes han notado, pero los atletas de ciclismo de ruta tienen una delgadez bastante evidente en el tren superior. En el tren superior los brazos son bastante delgaditos y sí es un poco difícil porque yo he tenido ciclistas de ruta
y sí me han dicho que uno de sus objetivos es bajar incluso la masa muscular, por lo mismo que se explicó anteriormente, para mejorar su relación de potencia a peso. Pero en este punto sí es un poco complicado hacer esto porque para eso necesitaríamos llevarlos a una balance energético bastante negativo para que ellos ya empezaran a usar como que el músculo como fuente de energía. Entonces, sí, con esto probablemente hasta se podría afectar el rendimiento en los entrenamientos. También pueden haber necesidades especiales para las mujeres de ciclismo. Algunas mujeres ciclistas contribuyen con problemas, sobre todo para alcanzar su peso y sus niveles de grasa corporal, porque tienden a comer mayores cantidades de comida previo a las competencias o cuando salen a la ruta y la comida post competencia. Y muchas también comen más por miedo a no poder seguir en la carrera o también porque copian un poco lo que los atletas hombres hacen y consumen las mismas cantidades cuando sus eventos son mucho más cortos. Entonces también en ellas a veces hay problemas de que puedan tener problemas para bajar de peso y también para bajar sus niveles de grasa corporal. Además pueden también tener consumo insuficiente de hierro eh, para las demandas en este deporte. Y también tenemos, al igual que con los demás deportes de resistencia, tener una especial atención en este mineral y en las pruebas hematológicas para determinar los niveles de hierro en el cuerpo. Y los objetivos del plan nutricional son bastante parecidos a los demás deportes de resistencia. Tenemos que proveer las cantidades adecuadas de energía para las altas demandas de las mismas de los entrenamientos y las competencias. Tenemos que mejorar la composición corporal, logrando que los atletas alcancen niveles óptimos de grasa corporal. Y también para ayudarles a que lleguen a un nivel de masa peso corporal ya para las competencias. Tenemos que maximizar las reservas de glucógeno hepático y muscular. También optimizar la hidratación y consumo de carbohidratos a lo largo de las sesiones de entreno y competencia. Y optimizar los procesos de recuperación a través de la alimentación post-entreno, proveyendo adecuada cantidad de carbohidrato y proteína. Asimismo, la recuperación entre días de entreno podría requerir incluso necesidades extras de energía y nutrientes. Y estos serían básicamente los principales objetivos, aunque siempre, como les he mencionado, es importante que ustedes individualicen dependiendo del caso y que con base en eso ustedes también determinen que otros objetivos podrían ser importantes para el atleta que están atendiendo.